Decidiendo sorprender a su esposo sin que su suegra lo supiera, Susan acudió a una adivina en el aeropuerto. Pero tan pronto como la vidente tocó su mano, algo inusual ocurrió. Creo que es una idea absolutamente ridícula tener trillizos, Mara refunfuñó su suegra a Susan. ¿Cómo planeas alimentar a tal cantidad de niños? Bueno, no fui la única involucrada en el proceso, respondió Susan, sorprendida por la reacción de Mary. Tu hijo también tuvo mucho que ver. Pero tener 3 de una vez, protestó Mary, exasperada. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable al tomar esa decisión? No te entiendo, replicó Susan, frustrada. 3 nietos deberían ser motivo de alegría y, sin embargo, todo lo que haces es quejarte. Para ser honesta, Susan misma había estado igual de impactada con los resultados de su ecografía, cuando en lugar de esperar un bebé, resultaron ser 3. El médico incluso le permitió escuchar cada pequeño latido del corazón. Susan estaba incrédula mientras salía del consultorio del médico. Había querido compartir la noticia con su esposo de inmediato, pero él estaba en un largo viaje de negocios y compartir una noticia tan alegre por teléfono no le parecía adecuado. Así que, en su lugar, se lo contó a Mary, su suegra, ansiosa por compartir su secreto con alguien. Mientras caminaba rápidamente por la calle, su barriga aún no era muy notoria, especialmente oculta bajo un mono holgado. Pero Mary estaba lejos de estar emocionada. De hecho, comenzó a regañar a Susan. Susan no pudo evitar pensar en cómo su propia madre habría estado encantada de recibir una noticia así. Pero su madre había fallecido hacía 7 años de un ataque al corazón, dejando a Susan sola con apenas 20 años. El apartamento en el que habían vivido era una residencia propiedad de la empresa, y Susan se vio rápidamente obligada a mudarse con sus pertenencias. Terminó viviendo en un dormitorio en el instituto donde estudiaba. Para conservar su lugar en el dormitorio, limpiaba aulas y escaleras. Fue difícil, pero Susan estaba decidida a salir adelante. Después de la secundaria, había soñado con una carrera como médica o al menos como enfermera, pero cuando ingresó a la facultad de medicina, se dio cuenta de que le aterrorizaba la vista de la sangre, tanto que se desmayaba. Sus planes tuvieron que cambiar. Susan se inscribió en una facultad de formación docente para estudiar psicología infantil, más tarde cursando más estudios en el instituto. Su madre siempre la había apoyado, tanto en ese entonces como a lo largo de su vida. El padre de Susan había fallecido muchos años antes. Durante sus años de estudio, recibió una pensión por sobreviviente que le proporcionó algo de alivio financiero. Parte de sus ahorros los había destinado al funeral de su madre. La muerte de su madre afectó profundamente a Susan y enfrentó la pérdida dedicándose por completo a sus estudios. Pronto se convirtió en la mejor estudiante de su curso. Entonces conoció a Peter. Era el hijo de uno de los profesores, un joven guapo y acomodado con un auto elegante y ropa cara. Peter representaba todo lo que a Susan le había sido negado. Un niño rico y mimado, por supuesto, no asistía a su modesta universidad y era un par de años mayor. Todas las chicas se sentían atraídas por Peter, pero él la eligió a ella, a Susan, incluso sabiendo que pasaba sus noches limpiando pisos. Peter esperaba pacientemente a su amada, incluso cargando su pesado balde de agua sucia. No estaba del todo seguro de por qué se sentía tan atraído por la chica huérfana, quizás en parte por lástima. Se casaron en contra de los deseos de su madre y de toda la familia. Simplemente fueron al registro civil y formalizaron su matrimonio, sin celebraciones grandiosas. Mary no tuvo más remedio que aceptar la decisión de su hijo, pero nunca dio la bienvenida de verdad a su nuera. En silencio albergaba resentimiento, hablaba mal de Susan a sus espaldas y la menospreciaba, sin perder la oportunidad de recordárselo a su hijo. Peter, ¿por qué la trajiste a nuestras vidas?, se quejaba Mary. Había tantas chicas hermosas detrás de ti, cada una mejor que la anterior, pero no, tú la elegiste a ella. Sin belleza, sin familia, sin casa propia. Al menos no habrá suegra, respondía Peter con un toque de sarcasmo.
Y respecto a que no tenga casa, ¿sabes qué, mamá? Eso es en realidad una ventaja. Nunca olvidará a quien le debe su techo. Por favor, murmuraba Mary, encontraste a alguien a quien dar lástima. Bien podrías haber recogido a una mendiga de la calle y haberla llevado a casa. Creí que había criado a un hijo mucho más inteligente y maduro, pero solo me has decepcionado. Peter guardaba silencio, aunque en el fondo coincidía con su madre en algunos puntos. Sin embargo, el matrimonio ya estaba hecho. Además, Susan lo admiraba tanto como si fuera una especie de deidad. Nunca había conocido a una mujer tan devota, prácticamente dispuesta a lavar sus pies y beber el agua. Esa devoción lo halagaba y lo asustaba a la vez. Con el tiempo, Susan se convirtió en una carga para él, irritándolo cada vez más con el pasar de los años. Pero Susan no tenía idea. Ingenua como un pajarillo, transitaba la vida con risas. Se graduó de la universidad, trabajó como maestra durante 2 años y luego pasó a la práctica privada. Abrió su propia consulta y, de forma inesperada, comenzó a ganarse la vida ayudando a niños con desafíos de desarrollo. Como terapeuta del habla, Susan se convirtió en una especialista rara y muy buscada. Su amabilidad y paciencia se convirtieron en sus mejores herramientas para atraer nuevos clientes. Susan hacía mucho que había dejado de anunciar sus servicios, los clientes llegaban a ella por recomendación. Sin embargo, no podía ayudar a todos, y la reciente noticia de su embarazo la había desestabilizado por completo. Decidió tomarse un descanso por ahora, solo un mes. Planeaba volar para reunirse con su esposo, contarle todo y luego decidir juntos qué hacer. No le mencionó nada a su suegra. En su lugar, simplemente le dijo que iba a pasar una semana con su tía en el campo. Susan visitaba a su tía de vez en cuando, por lo que no levantó sospechas. Milagrosamente, logró encontrar un boleto de avión hacia la ciudad donde estaba su esposo, a pesar de que todos los demás boletos estaban agotados con una semana de anticipación. Viajó ligera de equipaje, sin querer despertar sospechas de su suegra, llevando solo una mochila. El vuelo transcurrió sin problemas y pronto se anunció el embarque. Las personas comenzaron a hacer fila en la puerta de embarque. Justo entonces, una mujer mayor se desplomó de repente a los pies de Susan, llevándose las manos a la cabeza. Susan rápidamente corrió a ayudarla. Otros se acercaron, sosteniendo la cabeza de la mujer, pero ella apenas podía moverse. Su cuerpo estaba sacudido por espasmos musculares. Dándose cuenta de que probablemente estaba sufriendo un ataque de pánico, Susan comenzó a darle instrucciones tranquilas sobre cómo respirar. Después de unos minutos, la condición de la mujer mejoró notablemente. Al abordar el avión, ambas mujeres descubrieron que estaban sentadas en la misma fila, con solo un asiento entre ellas. Mientras continuaba el embarque, entablaron una conversación. «Mi nombre es Tara Fisher», dijo la mujer. «Estoy volando para ver a mi hija. Está a punto de someterse a una cirugía y necesito ayudar a mi yerno con mi nieto». «¿Eres doctora?» Susan se quedó sola, reflexionando sobre la conversación. «No puedo creerlo», murmuró para sí misma. «Ni siquiera podría manejar convertirme en enfermera, tengo pánico a la sangre». Luego continuó, «Soy profesora de educación especial y trabajo con niños». Tara, curiosa, preguntó, ¿tienes miedo a volar? Susan respondió, no, no tengo miedo a volar. Fue un ataque de pánico de manual. Tara presionó los labios y agregó, es otra cosa. Verás, desde niña he tenido un don. Puedo ver cosas. Leo cartas, habitaciones, pozos de café o simplemente mirando la mano o la foto de alguien. Estas convulsiones que tengo desde que era pequeña, los médicos no pueden encontrar la causa. Siempre vienen de la nada, pero siempre antes de grandes cambios en la vida, ya sean buenos o malos. Susan respondió, ya veo, preparándose para el momento en que su compañera de asiento intentara sacarle dinero. Tara sonrió y dijo, bueno, me alegra haber podido ayudar.
Espero que te sientas mejor durante el vuelo. Tara agregó con una sonrisa pícara, ¿crees que voy a ofrecerte leer tu fortuna? Eso depende completamente de ti. Pero te diré algo gratis, estás volando hacia tu esposo para nada. No vendrá ninguna alegría de ello. Susan, algo molesta, contestó, vamos, definitivamente estará encantado. Nos hemos extrañado mucho. Con una sonrisa confiada, continuó, creo que tu sexto sentido está fallando después de ese ataque de pánico. Mi esposo y yo siempre estamos felices de vernos. Tenemos una gran familia. Tara sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo, escribió algo y se lo entregó a Susan. Toma esto. Mi número está escrito ahí. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en llamarme. Y en cuanto a mi don, todavía no me ha fallado. Veremos quién tiene razón. Susan tomó el papel y lo guardó despreocupadamente en el bolsillo de sus jeans. Pronto se anunció el despegue y todos se abrocharon el cinturón. Un hombre sudoroso y con sobrepeso, vestido con ropa cara, se acomodó en el asiento entre Susan y Tara. Estaba inquieto y comenzó a quejarse. Más tarde, mientras Tara intentaba continuar hablando con Susan, el nuevo compañero de asiento se mostró cada vez más irritado. Oiga, señora mayor, ¿puede sentarse en silencio, por favor? Casi retrasa el embarque antes y ahora está molestando a todos aquí. Deje de parlotear ya. Susan, sentada al otro lado del hombre, intervino, ¿y quién te crees que eres para hablarle a una mujer así? El hombre, levantando la voz, respondió, ¿y tú quién demonios eres? Siéntate y cállate. Llenan el avión de mujeres y un hombre decente ya no puede tener un buen vuelo. Susan, enfadada, replicó, ¿cómo te atreves a hablar así? ¿No crees que deberías disculparte? El hombre respondió enojado, ¿sabes quién soy yo? Pero en ese momento, una mano pesada se posó en su hombro. Al lado de sus asientos estaba un asistente de vuelo acompañado de algunos pasajeros corpulentos. Esto calmó inmediatamente al alborotador. Está bien, no hace falta hacer un escándalo, murmuró. Solo me puse un poco ruidoso, eso es todo. ¿Quién no ha perdido los estribos alguna vez? Lo siento, señora mayor, me pongo nervioso al volar. Me pongo muy ansioso y luego reacciono mal. Hoy le tocó a usted. Tara, con tono reflexivo, dijo, ¿te preocupa tu esposa? ¿Te preguntas cómo está? No te preocupes, todo saldrá bien. Solo relájate. El hombre la miró sorprendido y guardó silencio en su asiento. Durante el resto del vuelo, Susan y Tara continuaron su conversación en voz baja. Lograron entablar una amistad, aunque Tara evitó hacer más predicciones. Sabía que ya había alejado a Susan con su advertencia anterior. Pero también entendía que no podía permanecer en silencio. Cuando una visión vino a ella, había aprendido esa lección de la manera difícil, si ignoraba su don, la desgracia se volvería contra ella. Al llegar a la ciudad desconocida, Susan tomó inmediatamente un taxi desde el aeropuerto hasta el hotel donde se hospedaba su esposo. Reconoció el nombre del hotel e incluso sus interiores gracias a los videos de saludo que él le había enviado. El hotel resultó estar lejos de ser lujoso, más bien un motel descuidado para ser honesta. No había nadie en la recepción, lo que alegró a Susan, ya que planeaba sorprender a su esposo. Subió silenciosamente al segundo piso y llamó suavemente a la puerta de su habitación. Un momento después, la puerta se abrió revelando a una joven rubia envuelta en nada más que una sábana, riendo lo suficientemente fuerte como para hacer eco en el pasillo. ¿Eres del servicio de habitaciones?, preguntó la rubia confundida. Necesitamos más champán. ¿Dónde está Peter?, preguntó Susan, apartando a la descarada chica y entrando en la habitación. Está ahí, respondió la rubia, agarrando la sábana con más fuerza alrededor de su cuello. Peter, veo que no te aburres aquí, dijo Susan entre lágrimas de ira. ¡Qué productivo viaje de negocios! ¿Y esta que lleva una sábana? Debe de ser una colega, ¿no?
Susan, ya basta. Bien, me atrapaste en el acto, y ahora ¿por qué tanto drama?, suspiró su esposo. Hablemos seriamente, pero dime, ¿qué haces aquí? Vine a sorprenderte, respondió Susan amargamente, forzando una sonrisa. Estoy embarazada de trillizos. Viajé hasta aquí solo para decírtelo en persona. ¿Y qué encuentro? A mi querido esposo revolcándose en la cama con otra mujer y ni siquiera estás avergonzado. Pero te lo digo de todos modos, vas a ser padre de 3 hijos. Eso sí que es una noticia, murmuró Peter atónito. Está bien, trillizos. Susan, cálmate, por favor. Siéntate, toma un poco de agua. Ellen se vestirá y se irá, y luego podemos tener una conversación apropiada. Todos somos personas civilizadas, ¿no? No hace falta que armes un escándalo. ¿De verdad crees que voy a seguir casada contigo después de esto?, respondió Susan, girándose con lágrimas corriendo por su rostro. Quédate con tu rubia. Me voy, lejos de los dos. Y puedes encargarte tú mismo del divorcio, ¿de acuerdo? No quiero tener nada más que ver contigo. Al menos me enteré antes de que nacieran los bebés, no después. Susan caminó por el pasillo con los ojos nublados por las lágrimas. Un hombre que resultó ser el gerente del hotel la siguió gritando que todos los huéspedes debían registrarse adecuadamente, pero Susan lo apartó como si fuera una mosca molesta. Una vez fuera, se derrumbó en el banco más cercano. Mientras tanto, Peter estaba dentro, reflexionando sobre cómo obligar a su esposa a regresar. Sin ver una mejor opción, decidió bloquear todas sus tarjetas bancarias. Desde el inicio de su matrimonio, habían compartido una cuenta conjunta y Susan siempre había guardado allí sus ahorros. Peter pensó que, sin acceso al dinero, ella no podría llegar lejos ni mantenerse alejada por mucho tiempo. Después de despedir a su compañera rubia, esperó a que Susan regresara. Pero Susan no tenía intención de volver con su esposo infiel. Cuando descubrió que ninguna de sus tarjetas funcionaba, sacó el papel que Tara le había dado y marcó el número. Tara estaba en el hospital con su hija, pero respondió la llamada. ¿Ocurrió?, preguntó Tara. ¿Se hizo realidad? Tara dijo tristemente, te dije que estabas volando por nada. ¿Por qué romper tu corazón por alguien que no lo apreciará? Sí, lo hizo, sollozó Susan, y ahora es aún peor. No tengo a dónde ir ni nada que hacer. Mi esposo bloqueó todas mis tarjetas. La única opción que me queda es saltar de un puente al agua con mis hijos no nacidos. Detente, aparta esos pensamientos oscuros, intentó calmarla Tara. ¿Por qué esos pensamientos siquiera cruzan tu mente? Piensa en esto, nuestro encuentro tampoco fue una coincidencia. Espera un momento, verificaré algo y te llamaré. Tara llamó a su yerno, Mark, que estaba esperando en su pequeña casa alquilada, y le preguntó si había espacio para una persona más que lo necesitara. Mark no pudo negarse a la solicitud de su suegra. Ella había volado a la ciudad por su llamado urgente, a pesar de su relación no tan ideal. En realidad, Tara había venido para ayudar a su hija, pero incluso sin eso, Mark estaba agradecido. Una hora después, Mark recogió a Susan del parque donde había estado sentada tratando de decidir su próximo paso. Susan subió al coche y estudió al conductor. Era delgado, con cabello rojizo y una nariz enrojecida. Mark la llevó a la casa y le mostró una pequeña habitación cerca de la entrada, luego se fue a visitar a su esposa al hospital. Más tarde regresó con Tara y un niño pequeño, su hijo. Sintiéndose culpable por lo que había pasado, Tara intentó hablar nuevamente con Susan. Lo siento mucho, querida, por entrometerme con mis advertencias. Mira cómo han resultado las cosas. Podrías haber estado viviendo una vida feliz, libre de toda esta tristeza. No, en realidad estoy agradecida, respondió Susan. Me abriste los ojos a su infidelidad. De lo contrario, habría seguido viviendo como una tonta ciega, siendo el hazmerreír de sus amantes.
Verás, sabía que estaba con otra mujer, susurró Tara, pero ¿cómo podía haberlo dicho directamente? Ahora mismo no estoy en mi mejor momento. Mi hija está al borde de la muerte y mi nieto aquí casi es un huérfano con padres vivos. Gracias a Dios Mark pensó en llamarme aquí. Espera, ¿no mantuviste contacto?, preguntó Susan sorprendida. Los familiares suelen llamar o al menos intercambiar mensajes, ¿no? Sí, lo hicimos, querida, respondió Tara. Pero mi hija Estella siempre fue tan reservada, suspiró Tara. Nunca podía sacarle una palabra. Incluso ahora, guardó silencio sobre su enfermedad, sobre lo grave que era. Y ahora es demasiado tarde. Lograron realizar la cirugía, pero ella cayó en coma. Ahora está ahí, toda sola. Todos estos secretos, cuántas vidas han arruinado, suspiró profundamente Tara. Pero deberías ir a descansar. Tú también has tenido un día difícil. Susan se dirigió inmediatamente a la pequeña habitación que le habían asignado. Habló brevemente con el niño, cuyo nombre era Leo, antes de quedarse dormida sin darse cuenta. En sus sueños vio una vida feliz, donde no había lugar para la traición. Pero se despertó con lágrimas en los ojos, la ilusión había desaparecido y la realidad se hizo presente de golpe. Su esposo la había engañado. Arrastrando los pies, fue a la cocina. Mark estaba hirviendo agua para el té y le ofreció un sándwich y algo de cacao. Susan rápidamente preparó té y cocinó una tortilla con los huevos que encontró en el refrigerador. Charlaron casualmente mientras comían, luego sonó el teléfono. Ahora tememos cada llamada, bromeó Mark incómodamente mientras levantaba el auricular. Después de escuchar un momento, respondió, entendido. Por la expresión en su rostro, parecía algo serio. Susan supo de inmediato. Mark se sentó, enterró la cara en sus manos y comenzó a sollozar incontrolablemente. Era algo que ella no esperaba. De repente, Mark, como si estuviera poseído, comenzó a golpear la mesa con los puños. ¿Cómo pudo pasar esto? Solo tenía 30 años, estaba en la plenitud de su vida. Estella, mi estrella, ¿cómo se supone que vamos a seguir sin ti?, exclamó Mark entre lágrimas. Se ha ido, su corazón se detuvo. Tenemos que irnos, Susan, pero no puedo conducir ahora mismo. ¿Sabes manejar?, preguntó. Tengo licencia, pero hace mucho que no manejo, admitió Susan. Quizás sea mejor llamar un taxi. ¿Y con qué dinero? No lo imprimo, ya sabes. Todavía tenemos que planear el funeral y el velorio, dijo él con un tono de desesperación. No, me controlaré y nos iremos. El niño y la anciana están solos allí, tenemos que llegar. ¿Vendrás conmigo?, imploró Mark. Por supuesto, no te dejaré en un momento como este, respondió Susan con indignación. Por cierto, ¿por qué llamas loca a Tara? Me parece normal, comentó ella. Ah, sí. Perfectamente normal con sus predicciones y todas esas tonterías, replicó Mark con amargura. Stella ni siquiera hablaba con su madre por su reputación. Era una vidente famosa, ¿sabes? Incluso hubo un incidente en el que la secuestraron para presionarla. Estella simplemente no quería arriesgar más a nuestra familia ni a nuestro hijo, así que al final nos fuimos, nos mudamos lejos de mi también maravillosa suegra y de sus enemigos. Rápidamente reunieron sus cosas y se dirigieron al hospital. Allí encontraron a Tara en completo estado de confusión, mientras el pequeño Leo se acurrucaba en una esquina aterrorizado. Mientras Susan trataba de consolar al niño, Mark luchaba por devolver a Tara a sus cabales, pero ella seguía balbuceando incoherencias y tambaleándose, sus gestos se volvían más erráticos. Un médico que pasaba se detuvo de repente, notando la condición de Tara, y urgió, sonríe ahora mismo, vamos. Gritó por el pasillo, necesitamos una camilla ahora. Tenemos un derrame cerebral aquí. Preparen la tercera UCI. Tara fue rápidamente subida a una camilla y llevada de urgencia. Leo comenzó a temblar y estalló en lágrimas.
Mark corrió a averiguar qué estaba pasando con su suegra y a arreglar el traslado del cuerpo de su esposa. El pequeño niño, ahora sin madre, se aferró desesperadamente a Susan, repitiendo una y otra vez, «No me queda nadie. ¿Dónde está mi mamá? ¿Sabes? ¿Y dónde está la abuela? ¿A dónde se la llevaron? ¿Por qué? Todo estará bien, la abuela sigue aquí», trató de tranquilizarlo Susan con suavidad. «Vamos allá. ¿Ves esa máquina expendedora de juguetes? Cuando tu papá regrese, te dará una moneda», prometió. «Aquí. Ve a intentar sacar ese juguete de capibara», dijo Mark, entregándole una moneda a su hijo al regresar. Luego se volvió hacia Susan con una expresión sombría. «Malas noticias. Tara tuvo un derrame cerebral, probablemente con parálisis. Todavía están evaluándola, pero es posible que termine cuidando a una inválida en casa». «¿Y Estella?», preguntó Susan. «¿Has averiguado cuándo podrás recogerla para el funeral?» «Harán una autopsia para cubrir los rastros, luego la liberarán», respondió Mark con indiferencia. «Necesito conseguir dinero». «¿Por casualidad tienes algo? Hoy en día, nacer y morir son las cosas más caras que puedes hacer. No me malinterpretes, no soy insensible. He conocido desde hace tiempo que esto iba a suceder. He estado revisando precios, haciendo planes». La propia Estella habló de ello con calma, sin ilusiones. «¿Sabes cómo terminé en esta ciudad, Susan? Estoy aquí sin nada, todo gracias a mi esposo. Podría intentar transferir algo desde un banco en línea, pero dudo que me haya dejado acceso». «No te preocupes, solo estaba preguntando», dijo Mark, intentando restarle importancia. «Encontraré el dinero, estoy segura. Tara trajo algo consigo para el tratamiento de Estella, tal vez sea suficiente». Regresaron a casa. Era hora de que Leo comiera y se fuera a la cama. Susan, una vez más, se sorprendió de lo tranquilo y bien portado que era el pequeño. «¿Qué te sorprende?», respondió Mark cuando ella lo mencionó. «Pasó la mayor parte de su vida con una madre enferma. O te conviertes en un ángel o te derrumbas en una situación así». Mientras Susan se ocupaba de los problemas de los demás, Peter intentaba resolver su próximo movimiento. El embarazo de su esposa no formaba parte de sus planes. Había esperado empezar a vivir con su amante, Ellen, pero ahora eso parecía poco probable. Peter estaba furioso. No dejaba de llamar a Susan, pero ella se negaba a contestar. Fue entonces cuando recordó la aplicación de rastreo que una vez había instalado en el teléfono de ella. Susan había tenido miedo de caminar sola por un terreno baldío en las noches, así que, a su petición, Peter había usado la aplicación para asegurarse de que ella seguía su ruta y no se detenía en un lugar por mucho tiempo. Eso le daba algo de tranquilidad. Ni siquiera esperaba que él la recogiera después del trabajo. Mientras tanto, Susan pasaba por un momento difícil. Mientras Mark corría entre funerarias, ella mantenía entretenido al pequeño Leo. El niño, a pesar de ser tan bien portado, claramente extrañaba a su madre. Por si fuera poco, Susan ahora experimentaba náuseas matutinas. Se sentía mal todo el tiempo y no podía soportar la vista ni el olor de la comida. Tan pronto como Mark volvió a casa, Susan se dirigió al hospital, dejándolo a cargo de Leo. Las noticias en la clínica no fueron alentadoras. Tara estaba paralizada y necesitaría cuidados constantes. Cambiar su pañal de adulto hacía que Susan apenas pudiera controlar sus náuseas. El médico fue directo, la condición de Tara probablemente era irreversible. Nunca volvería a ser la misma, aunque había algo de esperanza de que pudiera recuperar parcialmente el habla. El médico advirtió que el hospital estaba saturado y no podrían mantenerla allí por mucho tiempo. Pronto tendrían que trasladarla a la casa de Mark. Cuando Susan regresó, Mark, que acababa de acostar a Leo, esperaba ansiosamente una actualización. Ella le contó todo con honestidad. Mark maldijo en voz baja y respondió: «Bueno,
ya no tenemos nada que perder. Tenemos que enterrar a Estella. Para cuando Tara salga de la cama, estaremos en la ruina solo con mantener el cuerpo de Estella en la morgue. Sí, lo entiendo, suspiró Susan. Ayudaré en lo que pueda. Ya estás haciendo más que suficiente, reconoció Mark. No creas que no me doy cuenta. Es solo que hay tantas cosas pasando ahora mismo. Por supuesto, respondió Susan en voz baja. ¿Puedes quedarte con nosotros un tiempo?, preguntó Mark directamente. Así al menos puedo volver al trabajo. De alguna manera lo lograremos. Primero resolvamos el funeral y luego decidiremos, dijo Susan. No me siento muy bien en este momento. Llevar trillizos me está pasando factura. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Mark abrió los ojos con asombro. Entonces olvídate del funeral. No necesitas un aborto espontáneo además de todo lo demás. Estaré bien, puedo manejarlo, respondió Susan. No conocí a Estella mientras estaba viva, así que al menos puedo honrar su memoria ahora. Susan, esta es una terrible idea, respondió Mark. Mark trató de disuadirla, especialmente con trillizos, diciendo, nunca he oído hablar de algo así antes. Debes cuidarte, no empujarte al límite. Susan respondió, irritada, no estoy cansada, es todo estrés de todos modos, y mantenerme ocupada al menos me distrae de las cosas. 3 días después tuvo lugar el funeral. Mark decidió cremar a Estella para ahorrar dinero en una parcela de entierro y otros gastos. El día del funeral, Estella estaba vestida como una novia con un vestido blanco. El pequeño Leo no dejaba de tocar su mano, tirando de ella tratando de despertarla. Susan tuvo dificultades para vigilarlo mientras Mark lloraba constantemente, al igual que los colegas de Estella de la escuela de música donde había enseñado piano. La despedida duró 1 hora y, después, todos hicieron lo posible por consolar a Mark. Muchos confundieron a Susan con la hermana o prima de Estella, dada su apariencia similar, ambas delgadas, de cabello claro y piel de porcelana. Esa noche, Mark se emborrachó hasta caer en un estupor, gritando y aullando en el porche, aterrorizando a Susan y a Leo. Se sentaron juntos bajo la manta de Susan, el pequeño niño temblando de pies a cabeza. Susan también estaba nerviosa, el comportamiento de Mark era más de lo que había esperado. A la mañana siguiente, Mark volvió a su estado habitual, como si el arrebato de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Una semana después, trajeron a Tara a casa desde el hospital. Estaba postrada en cama pero intentaba sentarse, aunque estaba lejos de poder ponerse de pie. Mark regañaba a Susan cada vez que intentaba levantar algo pesado, ya que Tara era una mujer corpulenta. Los días de Susan pasaban volando mientras cuidaba tanto de Tara como de Leo. Mark estaba fuera la mayor parte del tiempo, trabajando largas horas y solo regresando a dormir por las mañanas, dejando algo de dinero sobre la mesa. Una noche, sonó el timbre y Susan, sin sospechar nada, abrió la puerta sin dudarlo. Peter irrumpió, empujándola a un lado y entrando a la casa. Encontró a Mark en la cocina, justo sentado para cenar, y empezó a gritar, «¿Así que te haces el santo, Susan? Pero tienes un amante, ¿no es cierto? ¿Qué tal se siente esa aureola sobre tu linda cabecita? ¿Y tú? ¿Cómo te gusta meterte con mi esposa?» «Quedé viudo hace una semana, ¿de qué demonios estás hablando?», replicó Mark, levantándose con los ojos llenos de furia. Peter gritó, «Así que ustedes dos ya se andaban viendo incluso antes de que tu esposa muriera, ¿no? Adelante, disfruten su feliz vida familiar». Peter continuó acusando, «Tal vez esos niños ni siquiera son míos, ¿eh? Anda, hombre, confiesa, ¿cuándo empezó todo entre ustedes?» Mark se abalanzó sobre él con los puños, golpeándolo hasta partirle el labio, cortarle la ceja y asestarle un puñetazo directo en la oreja. Lo empujó hacia la puerta, apenas dándole tiempo para defenderse. Pese a su figura discreta, Mark había sido boxeador profesional y sabía pelear. Peter apenas estaba entendiendo esto de la peor manera.
Peter gritó a Susan, muy bien, quédate con tu viudo precioso. Pero ni pienses en volver a casa. Si quieres regresar, tendrás que arrastrarte de rodillas pidiendo perdón. Pero ni lo sueñes, esto se acabó, estoy harto. No quiero volver, no después del espectáculo que acabas de montar, respondió Susan con voz firme. Tú eres la payasa, masculló Peter enfadado. ¿Viniste aquí para qué? ¿Para mentirle a mi madre diciendo que ibas con tu tía? ¿Te vas o no?, replicó Susan con tono cortante. Ya vete de una vez, tu cama probablemente ya se está enfriando, dijo. Peter salió enfurecido y, una vez que la puerta se cerró, Susan y Mark se miraron y estallaron en carcajadas. La absurda situación era difícil de ignorar. Está completamente desequilibrado, comentó Mark, recuperando el aliento finalmente. Puedes notar que es un niño rico mimado que nunca ha estado en una pelea real. Es el hijo de un profesor. ¿Qué esperabas?, dijo Susan con una sonrisa. Aunque puede tocar el violín. Bueno, mi Estella podía hacer que el piano cantara, respondió Mark suavizando su voz. Podía hacerte llorar. Leo también tiene talento. Lo inscribiré en una escuela de música cuando las cosas se calmen, pero por ahora declaro una hora de descanso. Después de todo ese estrés, todos necesitamos dormir un poco. Cuando Peter salió de la casa de Mark, se dirigió de regreso al hotel. Él y Ellen ya tenían boletos reservados para volar de regreso a su ciudad natal. En verdad, Peter no había estado rastreando a Susan para recuperarla, simplemente quería confirmar que ella tomaría el mismo vuelo. Pero ese hombre pelirrojo y gruñón claramente no iba a soltar a Susan pronto. Peter empacó sus cosas en el hotel, recogió a Ellen en un taxi y llamó a su madre. Mamá, ¿adivina qué? Ellen y yo estamos volando. Prepara la habitación de invitados. ¿Y qué hay de Susan?, preguntó Mary. Stanley, ¿te encargaste de todo con ella? Sí, solo empaca todas sus cosas y mándaselas a su tía. De lo contrario, empezará a quejarse de que tiramos algo valioso. No olvides su diploma y esos otros papeles inútiles. Está bien, hijo, los esperaré a ti y a Ellen, respondió Mary. Desde el aeropuerto, Peter y su amante se dirigieron directamente a casa. Para cuando llegaron, Mary ya había enviado un coche para entregar las pertenencias de Susan a su tía en el campo. Aún en el taxi, Peter le envió un mensaje de texto a su esposa para informarle que nada en la casa le pertenecía ya. Sus cosas se habían ido y no tenía razón para regresar. También añadió que él se encargaría del divorcio sin dividir los bienes. Cuando Susan leyó el mensaje, rompió en llanto, pero luego se armó de valor prometiendo que sería la última vez que permitiría que Peter jugara con sus emociones. Secándose las lágrimas con determinación, Susan fue a alimentar a Tara. Mientras lo hacía, se encontró desahogándose con su amiga enferma en cama. Impaciente, Tara, aunque su habla seguía siendo torpe, logró decir lo suficientemente claro: todo estará bien, querida. Estás hablando, es un milagro, exclamó Susan con alegría. El doctor dijo que casi no había posibilidades. Así que los doctores pueden equivocarse, después de todo. Mi querida Estella, te has recuperado, sonrió Tara con ojos brillantes. Pero la sonrisa desapareció del rostro de Susan al darse cuenta de que Tara la confundía con su hija fallecida, Estella. Tratar de convencerla de lo contrario parecía inútil. Después de acomodar a Tara en la cama, Susan esperó a que Mark regresara y le contó lo sucedido. Él sacudió la cabeza preocupado. No es de extrañar que esté perdiendo la razón con todo lo que ha pasado. Probablemente fue bueno que no asistiera al funeral, no lo habría soportado. Deberíamos llamar a un médico para que la revise. El daño cerebral podría ser peor de lo que pensábamos. Sí, definitivamente debemos llamar a un doctor, coincidió Susan. Que la examine y nos aconseje qué hacer. Tal vez pueda recetar algunos medicamentos nuevos. Pero parece que hay alguna mejoría. Está bien,
haré la llamada mañana, prometió Mark. Tú también necesitas descansar más. Te ves pálida y agotada, apenas puedes mantenerte en pie. ¿No deberías ver a un doctor para registrarte por tu embarazo? Sí, lo haré, prometió Susan. La visita al médico al día siguiente hizo poco para levantarles el ánimo. El doctor estaba complacido al ver que Tara había recuperado algo de habla y elogió a Susan por su trabajo como terapeuta del habla con su paciente. Sin embargo, no tenía buenas noticias que ofrecer. Los síntomas indicaban que Tara sufría de deterioro cognitivo, no podía distinguir entre la realidad y sus recuerdos confusos. Quizás sea una reacción defensiva del cerebro, algo que podría ser reversible, explicó el doctor. El estrés puede desencadenar estas respuestas, pero también podría ser algo más grave, como demencia. Es crucial que monitoree cuidadosamente su condición y me informe de cualquier cambio. ¿Entiende? Susan asintió, sí, por supuesto. ¿Pero cuánto tiempo podría durar esta respuesta al estrés?, preguntó ella. Verá, el cerebro humano sigue siendo en gran medida un misterio, respondió el doctor con una sonrisa. En su caso, parece que podría haber borrado completamente la memoria de su hija real y la ha reemplazado con usted. Desafortunadamente, esto podría ser un deterioro cognitivo permanente. Susan se sintió desalentada, pero decidió llevar un cuaderno especial para documentar todos los cambios en la condición de Tara. Para su alivio, Tara estaba mostrando pequeños pero significativos avances, comenzó a levantarse sola, sentarse e incluso llegar al baño. Poco a poco, parecía estar en el camino de la recuperación. Mientras tanto, Peter continuaba bombardeando a su exesposa con mensajes amenazantes. Ya había solicitado el divorcio, pero estaba impaciente porque se finalizara de inmediato, aunque no había propiedades que dividir. Aún así, estaba ansioso, esperando que Susan intentara algún truco. Lo que Peter no se daba cuenta era que Susan estaba demasiado ocupada para siquiera pensar en él. Susan estaba atormentada por la necesidad de responder al nombre de Estella y actuar como la hija de Tara. La constante pretensión la estaba llevando al borde de un colapso nervioso. En este estado de tensión, Susan fue a registrarse para el cuidado prenatal. La clínica formaba parte de un hospital de maternidad donde los mismos médicos manejaban tanto los chequeos prenatales como los partos. Le asignaron a un médico llamado Gary Brown, según indicaba su placa. Era un hombre joven que parecía haber terminado su residencia recientemente, pero la sala de espera estaba llena de elogios unánimes. El doctor Gary es increíble, muy atento. Si vas a tener un bebé, él es el que quieres. Susan tuvo suerte de conseguir una cita con el tan recomendado médico, puramente por casualidad, ya que el médico regular de su área estaba enfermo. El doctor Brown examinó a Susan, le hizo preguntas y luego le pidió que esperara mientras colocaba unos monitores en su vientre. La habitación se llenó con el sonido de 3 latidos. Estás bastante débil, dijo el doctor Brown con el ceño fruncido. Tu presión arterial está extremadamente baja y sospecho que tus niveles de hemoglobina son terribles. Recomiendo una estancia en el hospital para eliminar factores de estrés. ¿Y cómo se supone que elimine el estrés, doctor?, suspiró Susan. Mi esposo me está divorciando, dejándome varada en una ciudad extraña sin un centavo, y estoy viviendo de la caridad de extraños. Además, la abuela con la que me estoy quedando tiene demencia y piensa que soy su hija fallecida. Luego agregó, lo siento, no debería estar desahogándome así. Recuerda, puedes confiarle cualquier cosa a un médico o a un sacerdote, dijo Gary con una sonrisa tranquilizadora. Entonces, ¿debo proceder con los arreglos para tu hospitalización? Podrás descansar, haremos algunas pruebas, recopilaremos tu historial médico y luego podremos manejar tu embarazo adecuadamente, sugirió. ¿Hay alguna manera de evitar la hospitalización?, preguntó Susan, preocupada por dejar sola a Tara. Querida, estás en riesgo de un aborto espontáneo y estás esperando trillizos, respondió Gary con suavidad pero con firmeza. No puedo dejarte ir a casa así. Vamos a ocuparnos de esto de inmediato.
Susan, eres un caso raro y especial para mí, dijo el doctor Gary. Será la primera vez que entregue trillizos, así que hagamos todo lo posible para mantener a ambos, tú y a los bebés, seguros. Gracias, dijo Susan, tocada por su preocupación. Bueno, si realmente piensas que es necesario. Absolutamente, respondió Gary con decisión. Cerró su oficina y la condujo por los pasillos hacia la sala de maternidad. Las enfermeras le proporcionaron un camisón, una bata y zapatillas. Más tarde esa noche, Mark trajo un paquete con una taza, una cuchara y otros artículos esenciales. Aunque estaba claramente decepcionado por perder su ayuda gratuita para cuidar a su suegra, entendía que Susan también necesitaba atención. Mientras tanto, en casa, Tara estaba inquieta de preocupación. Cuando Leo y Mark llegaron, incluso logró levantarse para saludarlos, exigiendo: ¿Dónde está Estella? ¿Qué han hecho con mi hija? Está en el hospital, respondió Mark entre dientes. La mentira sobre su difunta esposa se estaba volviendo más difícil de soportar para él. Dile que se dé de alta lo antes posible. ¿O me están ocultando algo? ¿Dónde está Estella? Respóndeme, gritó Tara, derrumbándose en la cama y golpeando el colchón con los puños. Tuvo un ataque histérico completo, y Mark no tuvo más remedio que llamar a una ambulancia para prevenir otro derrame cerebral. Tara fue llevada a un hospital ubicado justo enfrente de la sala de maternidad donde Susan estaba internada. Ahora Mark enfrentaba otro desafío: encontrar a alguien que cuidara de Leo mientras él trabajaba. Mientras tanto, Gary mostró una calidez notable hacia Susan durante sus días en el hospital. Por fin pudo descansar, recuperó un color más saludable en las mejillas y se sintió mejor en general, gracias en parte a la dieta nutritiva. Gary compartió brevemente la historia de Susan con las enfermeras y el personal, quienes también le tomaron cariño. Hicieron un esfuerzo por darle las mejores porciones de comida y fueron lo más amables posible durante las inyecciones y las extracciones de sangre. Durante su turno nocturno, Gary a menudo pasaba por la habitación de Susan, entreteniendo a los pacientes y al personal con bromas. Bajo su cálida mirada, la joven embarazada de trillizos se sonrojaba. Unos días después, ya estaban en una relación más cercana, llamándose por sus nombres de pila, e incluso pasearon juntos por el jardín del hospital. Gary sostuvo suavemente la mano de Susan mientras caminaban. Le contó que recientemente había pasado por un divorcio. Su esposa lo había dejado por su antiguo mejor amigo, pero él no guardaba rencores. Su esposa, el amigo y él mismo habían sido compañeros de universidad y el triángulo amoroso tenía una larga historia. Inicialmente, ella había elegido a uno, solo para darse cuenta más tarde de su error. Mientras conversaban, se sobresaltaron cuando Mark emergió repentinamente de entre los arbustos, claramente oliendo a alcohol. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo», gritó, asustando a los pájaros. «Y aquí estoy yo, esperando que la princesa termine su pequeño paseo. Ya que estás levantada y caminando, tal vez deberías revisar a mi madre. Ha perdido a su preciosa Estella y no puede encontrarla por ningún lado. Está justo allí, en el hospital al otro lado de la calle». «Mark, ¿has estado bebiendo?», preguntó Susan. «¿Y dónde está Leo?» «Está en casa. ¿Cuál es el problema?» «El niño estará bien. Dime, ¿de qué se trata este paseo acogedor con el buen doctor? ¿Es que ya no soy lo suficientemente bueno para ti? Bien, deja que este doctorcito te traiga los paquetes de cuidado a partir de ahora». «Mark, dejaste al niño solo», dijo Susan, alzando la voz frustrada. «No puedes hacer eso, él solo te tiene a ti ahora. O cállate. ¿Quién eres tú para darme lecciones sobre cómo comportarme? ¿Y qué hay de tus pequeños paseos? ¿Se alinean con la ética médica o debería presentar una queja? Dime, Susan, ¿estás buscando un trato mejor para esa barriga embarazada tuya? Claro, los pobres como nosotros no podemos competir con tu elegante doctor aquí». «Mark, estás borracho. Ve a dormir», rogó Susan.
Dallas 3, de repente sintió un dolor agudo en el abdomen y su rostro se puso pálido. Gary la guió rápidamente hacia adentro, y aunque todo salió bien, tuvo que pasar la noche conectada a 4 sueros. Mark regresó algunas veces más, también borracho, pero se le negó la entrada. Luego dejó una nota: no puedo más. Me rendí. Leo está encerrado en la casa. La llave está debajo del felpudo. Hay dinero en la mesa para que dure un tiempo, junto con los documentos para mi hijo y mi suegra. Adiós. Susan se sintió aún más angustiada al leerla. Su presión arterial subió y se sintió peor que nunca. Esperaba que solo fuera una broma cruel de un borracho, pero Gary no estaba convencido. Inmediatamente sugirió ir a comprobar, pero estaba ocupado con entregas durante todo el día. No fue hasta la noche que Gary pudo salir. En la casa, encontró a Leo durmiendo en el suelo. El niño no entendía qué quería ese extraño. Con prisa, Gary empacó las pertenencias de ambas mujeres y del niño, reuniendo el dinero y los documentos de la mesa. Colocó a Leo en el auto y condujo de regreso al hospital. Cuando Leo vio a Susan, corrió hacia ella, abrazándola con fuerza, y comenzó a contar todo: soy valiente, ya tengo 6 años. Papá lo dijo, pero aún así fue aterrador, dijo Leo con voz temblorosa. Oh, pobrecito. Susan lo abrazó con fuerza. No te preocupes, saldremos adelante juntos. ¿Papá se fue para siempre?, preguntó Leo seriamente. Fue tan aterrador estos últimos días. Siempre olía raro, gritaba y decía cosas feas sobre ti y la abuela. Incluso mencionó a mamá y gritó cosas horribles sobre ella. Luego dijo que me llevaría y se fue. Oh, Leo, la verdad es que todavía estoy en el hospital, explicó Susan con suavidad. Y la abuela también está aquí por ahora. No te preocupes, nos ocuparemos del pequeño, dijo una de las enfermeras, cuyo nombre era Amanda. Tengo nietos que se quedan conmigo. Una boca más para alimentar no será problema. Y una vez que salgas del hospital, podrás llevarte a tu Leo a casa. ¿Puedo visitarla?, preguntó Leo a Amanda esperanzado. Por supuesto que sí. Vivo a solo un par de pasos. Cuando quieras venir, solo hazlo. Y el doctor Gary también te revisará. Está bien, me parece bien, dijo Leo asintiendo. ¿Habrá comida? De inmediato, todos se apresuraron a preparar algo para el niño. Le llevaron un plato de papas guisadas y jugo desde la cocina. Una vez que Leo estuvo lleno, Amanda llevó al niño, ahora somnoliento y satisfecho, a su casa, dejándolo al cuidado de sus nietos mayores, quienes prometieron cuidarlo. Con Leo bajo cuidado, Susan finalmente sintió un poco de alivio, pero aún estaba preocupada por Tara. Sin embargo, Gary ya había revisado su condición y ya no había una amenaza inmediata para la vida de Tara. Cuando Susan se sintió mejor, ella y Leo fueron juntos a visitarla. Tara los abrazó con fuerza y besó a Leo por toda la cara. Mirando a Susan, dijo: Entonces, Estella, finalmente me escuchaste y cambiaste a Mark por un esposo decente. Bien hecho. Ese otro no servía para nada, realmente inútil. ¿Por qué necesitabas a alguien como él? Pero este está bien, también es guapo. Me recuerda a mi difunto John, excepto que sin el bigote. Todo está bien, Tara. Lo importante es que sigas mejorando, dijo Susan suavemente. Volveré a visitarte otra vez. Todavía estoy en el hospital yo misma. Bueno, no está tan mal aquí. La comida es buena y hay una vista agradable desde la ventana, respondió Tara alegremente. Pero cuídate, querida, y recupérate pronto. Por cierto, ¿por qué te ataste esa almohada en el frente? Se ve tan gracioso. Susan y Gary salieron de la habitación de Tara, riéndose con una mezcla de diversión y lástima. De la mano, caminaron por el patio del hospital. Susan, ¿vamos a llevar a la abuela a casa?, preguntó de repente Leo, con una voz llena de preocupación. Nos llevaremos a todos a casa, respondió Gary por ella.
En una semana, cuando Susan sea dada de alta, todos se mudarán conmigo. Es una casa hermosa con un jardín. Tenemos un perro y un gato. No tienes miedo a los animales, ¿verdad? No, los amo. Simplemente nunca tuvimos ninguno, contestó Leo. Entonces, en una semana, los estaré esperando. Dejaron a Leo con Amanda y comenzaron a caminar de regreso al hospital. Susan se apoyó en el brazo de Gary, sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. Escucha, ¿no seremos una carga para tu casa?, preguntó Susan después de un momento. No hay nadie a quien molestar, sonrió Gary. Mi madre vive en Italia con mi padrastro. Él tiene viñedos allí. Me dejó la casa. Mi padre tiene una nueva familia lejos, en el lejano oriente, y también es feliz allí. ¿No te preocupa mi edad?, preguntó Susan con duda. Quiero decir, ya tengo 28 años. ¿Estás bromeando? Gary se rió. Yo tengo 33. Es solo genética, me parezco a mi madre. Todavía parezco un interno, aunque llevo años ejerciendo. ¿De verdad? Pensé que eras más joven, Susan rió. Pero espera, mudarse, todo esto. ¿Por qué querrías a una madre soltera embarazada de trillizos? ¿Y si me enamoro de ella?, dijo Gary con una sonrisa juguetona. ¿Realmente te opondrías a tener a un médico como esposo? Oh, pero primero tengo que lidiar con mi pasado y divorciarme, suspiró Susan. Está bien. Una vez que salga, me encargaré de eso. Si necesitas ayuda, estoy dispuesto a hablar con tu ex yo mismo, ofreció Gary. No, puedo manejarlo, sonrió Susan. No te preocupes. Una semana después, todos se mudaron a la casa de Gary. La estancia en el hospital había hecho maravillas para Tara, ahora estaba casi completamente lúcida, aunque seguía negándose a creer que Susan no era su hija. Gary sugirió consultar a un psiquiatra de confianza que conocía. El doctor vino a su casa, y Tara pasó casi 2 horas a solas con él en una habitación aparte. Cuando salieron, los ojos de Tara estaban llenos de lágrimas. Abrazó a Susan con fuerza y le susurró al oído. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Recordé lo que quería olvidar. Susan, ¿me contarás cómo fue el funeral de Estella? Por supuesto, pero recuerda que no deberías alterarte demasiado, le recordó Susan con suavidad. Hay 2 médicos en la casa, sonrió Gary. En caso de que pase algo, estamos aquí. Las mujeres se sentaron juntas, abrazándose y hablando durante mucho tiempo. Leo se unió a ellas, quedándose dormido en los brazos de su abuela. Tara habló en voz baja, su tono cargado de tristeza. Todas mis premoniciones se cumplieron, tal como esperaba. Ahora tenemos que lidiar con todo el papeleo. Tendré que solicitar la tutela de Leo, ya que su padre es un inútil y lo abandonó. Y tú tendrás que divorciarte y volver a casarte. Susan dijo con confianza que se las arreglarían. Resultó que podía presentar todo de manera remota. Ahora solo necesitaba convencer a Peter de que presentara el divorcio él mismo antes de que llegaran los niños. Peter estaba encantado con la idea de resolver todos sus problemas de una vez y evitar los pagos de manutención infantil. Se divorciaron en un mes. Susan recibió su copia del certificado de divorcio por correo. Peter estaba absolutamente feliz y tan emocionado que incluso le propuso matrimonio a su amante, pero cambió de opinión cuando su madre no aprobó la relación. Gary y Susan se casaron el mismo día que llegó el certificado de divorcio por correo. Quedaba menos de un mes para la fecha de parto de la novia. No organizaron una gran celebración, ya eran completamente felices simplemente convirtiéndose en una familia. Por supuesto, la oficina de registro local fue muy servicial, ya que la hija del jefe de la oficina ya había tenido un hijo con Gary y planeaba regresar para su segundo. Gary usó sus conexiones para ayudar a resolver el problema con Leo. El niño fue puesto bajo el cuidado de su abuela, ya que Tara tenía suficientes bienes y una cuenta bancaria sólida, por lo que no hubo preguntas.
Quitarle los derechos parentales al irresponsable padre Mark no fue fácil, pero Tara estaba decidida a hacerlo. Se recuperó completamente del derrame cerebral e incluso comenzó a usar una caminadora para caminar, aunque todavía usaba un bastón para salir a la calle. Una noche, Susan sintió de repente que la cama estaba mojada. Su esposo estaba en un turno nocturno, así que llamó a Gary, quien inmediatamente envió una ambulancia y más tarde la encontró en el hospital. Gary, tengo miedo, susurró Susan. ¿Y si algo sale mal? Tenemos al mejor equipo, matronas profesionales y, bueno, no soy el peor médico de esta ciudad, dijo Gary sonriendo. ¿O prefieres a alguien más? Oh, siempre haces bromas, respondió Susan irritada. Pero realmente estoy asustada y el dolor sigue empeorando. Todo sucedió rápidamente y no fue tan aterrador. 3 horas después, todos felicitaban a Susan por el nacimiento de las trillizas. Eran niñas, y los padres decidieron llamarlas Linda, Amber y María. Tara continuó viviendo con Gary junto a su nieto. Incluso gestionó un registro temporal para que Leo pudiera asistir al jardín de infancia y eventualmente a la escuela. Después de la alta hospitalaria, Tara fue de gran ayuda para Susan en el cuidado de los bebés. Aunque las niñas eran tranquilas, requerían mucho tiempo y energía. Un día, Tara llamó a Susan para conversar. Se sentaron en el jardín mientras Adrián, un perro peludo, perseguía mariposas y Leo corría tras él con una red. Las niñas dormían plácidamente en su cochecito. Susan, no quiero hacerlo público, comenzó Tara con cautela. Pero mi trabajo pasado ha generado buenos ingresos. Tengo algunos apartamentos, una cuenta bancaria y un coche. Quiero darte parte de esta propiedad. ¿Por qué?, preguntó Susan sorprendida. Deja que todo vaya a Leo. No voy a vivir para siempre y nadie sabe qué pasará. Tara suspiró. Considera esto un agradecimiento y un pago por una posible promesa. Si algo me sucede, por favor adopta a Leo o cuídalo. Ha tenido suficiente de adultos irresponsables arruinando su vida. Está bien, lo prometo, dijo Susan. Pero no tienes que darme nada a cambio. Ya he visto tu integridad, dijo Tara sonriendo. Me salvaste y no abandonaste a Leo. Eso significa mucho para mí. Insisto en que aceptes el regalo. De acuerdo, como digas, respondió Susan sonriendo. Estaba viviendo en un estado de paz y felicidad. Gary adoraba a su esposa e hijas, llevándolas a todas en sus brazos, aunque una a la vez, por supuesto. La madre de Gary, Susan, la nueva suegra, las llamaba desde Italia a través de videollamadas y les cantaba nanas a las nietas. Aunque conocía la historia de Susan, como Gary, las consideraba parte de su familia y nadie discutía eso. Eventualmente, a Gary le ofrecieron el puesto de jefe del departamento, lo que le permitió dejar los turnos nocturnos. Ahora, por las tardes, el padre de la numerosa y ruidosa familia pasaba tiempo en casa. Susan recibió por correo los documentos educativos de su tía y comenzó a pensar en reanudar su negocio, pero esta vez en la ciudad donde vivía. Sin embargo, la vida de Peter no fue tan fluida. En la primera ola de euforia tras su divorcio y la ausencia de la necesidad de mantener a tantos niños, era increíblemente feliz. Pero pronto la vida con Ellen comenzó a aburrirlo. Ella solo estaba interesada en el dinero, drenó las cuentas de Peter como si fueran racimos de uvas maduras y luego deliberadamente se peleó con Mary. Mary inmediatamente desaprobó a la amante de su hijo. Controlas demasiado a Peter, gritó Ellen a todo pulmón. Ni siquiera puedes estornudar sin tu permiso. ¿Cómo se supone que nos casemos si te demos nietos en esta situación? Mary respondió, gracias, Ellen, ya los tuvo con una esposa. Apenas sobrevivimos a eso. Y, además, ¿por qué querrías eso? Arruinarás tu figura, y esa es tu única cualidad. Ellen replicó, ni siquiera tienes eso. Tal vez deberías arreglar tu vida personal antes de que sea demasiado tarde y dejar a Peter en paz. Mary respondió fríamente,
cree lo que quieras, pero no me creo ni por un segundo que alguien con tu apariencia llamativa esté interesada en mi hijo. Cuando Ellen desapareció de sus vidas, Mary notó que faltaban algunas de sus joyas. Incluso consideró denunciar a la amante de su hijo a la policía, pero Peter la convenció de no hacerlo, no quería más vergüenza pública. Después de perder a Ellen, Peter comenzó a beber mucho, perdió su trabajo y el dinero empezó a escasear. Agarraba cualquier idea, por absurda que fuera. Un día, unos amigos de parranda le sugirieron una idea interesante. Después de todo, Peter tenía hijos, y eso significaba no solo pagos de pensión alimenticia, sino también beneficios gubernamentales. Emocionado, empezó a explicarle esta teoría a su madre, pero ella no lo entendía. «Peter, ¿estás loco? ¿Dónde vamos a meter a 3 bebés?» «¿Qué beneficios?», lamentó Mary. ¿Sabes cuánto cuesta criar hijos cada mes? Te arruinarás solo con los pañales. Bueno, entonces Susan puede pagarme la pensión alimenticia, protestó Peter. De esa forma tendré más dinero. Mary respondió, ¿quién va a quitarles los niños a su madre? Ella no bebe, a diferencia de ti. Mary suspiró, compadeciendo a su hijo sin esperanza. Es una vagabunda sin hogar, protestó Peter, sin saber que su exesposa ya se había vuelto a casar. Los niños están en peligro, y como su padre, estoy listo para ofrecerles una mano amiga. Siéntate, Peter, dijo su madre con ironía. Necesitas que alguien te saque del agujero en el que te has metido. Claro, Peter no escuchó y presentó una demanda en el tribunal. Sin embargo, su solicitud fue rechazada y su sueño de recibir beneficios se esfumó. Peter se hundió aún más en la miseria y, al poco tiempo, incluso su madre dejó de permitirle entrar a su casa. Por otro lado, a Susan todo le iba bien. Incluso las acciones insensatas de su exmarido no lograron ensombrecer su vida. Ella y Gary, junto con los niños, lograron hacer un viaje de una semana a Italia para visitar a su suegra. Después, regresaron y pasaron el resto de las vacaciones juntos, ayudando a Tara con el proceso legal para quitarle los derechos parentales al padre de Leo. Todo terminó en una victoria completa. Ahora Tara tenía plenos derechos legales sobre su nieto y consideraba a Susan como su hija adoptiva. Todos estaban completamente satisfechos con el arreglo.